Buenos días a todos. Estamos casi a punto de empezar. Hay 16 que han llegado, faltan unos 3 más, unos 4 más, para que haya la mitad de la mitad. O sea, hay 40 inscritos, que estén 20 en clases, está bien. Van 17. Podemos empezar con la lista. Ya saben que las cosas, los cuadernillos están ya listos para que los puedan tomar de la plataforma de la universidad. Entran y está ahí los cuadernillos de lo que estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo un tema que se llama tasa de cambio. Entonces está disponible. Como ingeniero, ¿ya lo subió a la plataforma? Estaban en la plataforma, lo que pasa es que estaban cerrados. Ya los abrí. Ah, ya. Sí, ¿Ya? porque ayer entré y no estaban, creo, los últimos temas que avanzamos. Claro, están todos los temas ahí. Ok, Es que gracias. ahora puedes entrar y ya los encontrarías para sacarlos. ¿Ok? ¿Y en el libro está todo? ¿Cómo? ¿En el libro está todos los temas? También están todos los temas. Y lo que pasa es que, además del libro, siempre hemos tenido, cuando era clase presencial, siempre teníamos el libro. Pero además teníamos mis clases. Entonces, lo que yo hacía en la pizarra, ahora lo hago en los cuadernillos. ¿Sí? Es como la explicación que yo daba en clases, esa es el cuadernillo, que es desde luego un apoyo para entender, porque además el libro no está en colores y los cuadernillos, como se hacen solamente en internet, se pueden hacer fácilmente en muchos colores, lo que da facilidad para entender. ¿Sí? Ok, vamos a empezar con la lista.
21, hoy día es 21, 7 por 3, 21, son 3 semanas ya de julio y se va acabando el año. Empieza Alex Cortés, llegó, Jairo Álvarez, Fabiana Álvarez, Sebastián Áñez, Santiago Barranco, Santiago Barranco presente. Alexandra Barrancos, Presente. Naren Bortolini, ya está levantando tarde Bortolini, Enrique Caballero, Lucio Carballo, Romario Céspedes, Presente. Fabio Céspedes, Edson Céspedes, ya despintan los dos últimos Céspedes, Moisés Flores, Brian Flores, Gerla Duanca, Presente, ingeniero Brian Flores. Presente, Huanca. ¿ah? Presente, Erland Huanca. Huanca también, Antonio presente. Liceras, Diego Ligerón, Noelia Luizaga, Presente, ingeniero. Adrián Martínez, Presente. Patricia Mercado, Presente. Verusca Miranda, Presente. Diego Orruri, Andrea Pacassi, Verónica Presente. Pérez, Andrea, Presente. Verónica Pérez, Carlos Pisotto, Leandro Poiquí, Presente. Walter Pozo, Johnny Raya, Presente. Saray Rojas, Hattori Rojas, Elías Saavedra, Jaseara Torrelio, Presente. Daniel Vaca, Presente. Nicolás Valdivia, Raúl Vargas, Irlanda Presente, Vázquez, Inge. Irlanda Vázquez, Presente. Daniel Vega, Sofía Villarroel, Sebastián Llovió, Marco Ceballos. Presente. Bien, es lo que hay. ¿Alguien más hay por ahí que quiera que lo ponga presente? No hay más. Ok, vamos a Ingeniero Carvalho, por favor. Ingeniero Carvalho. Perdón, disculpe, ingeniero. Lucio, Sí, ingeniero. gracias. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿A la una? ¿Alguien más a las dos? Se deja de compartir. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que estamos viendo. Entonces hemos dicho que ayer comenzamos tasas de cambio al final y hemos dicho que las tasas de cambio son la rapidez, llamamos tasa, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población. ¿Cuánto creció la población? ¿No? ¿Y cuánto crece la población? Normalmente se entiende anualmente, no ser que digamos se dice explícitamente en el último decenio, entonces si nos referimos a 10 años, pero tasa quiere decir la rapidez con la que sucede alguna cosa. Muchas veces cosas son relativas al tiempo. Entonces, la tasa de crecimiento de la población siempre se refiere a alguna localidad. Nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, la población de Santa Cruz creció a una cierta tasa durante los últimos 10 años, la tasa de natalidad, lo mismo, la tasa de mortalidad, tasa de desempleo. La tasa de desempleo no tiene nada que ver con el tiempo, sino que con la gente empleada, ¿no? ¿Cuánta gente hay que no se puede emplear, por ejemplo? Entonces, tasa de producción también,
Entonces, muchas de las tasas de cambio dice incluyen el concepto de variación en el tiempo. Sin embargo, muchas otras no. Por ejemplo, la tasa de producción, la tasa de desempleo. Y en realidad, entonces, siempre es posible investigar una tasa de cambio, rapidez de cambio, de cualquier variable, de cualquier par de variables que estén relacionadas. Con qué rapidez crece la una respecto de la otra. Eso le llamamos la tasa de cambio. Entonces, al determinar la tasa de cambio de una variable respecto de otra, debemos ser cuidadosos y distinguir entre lo que son las tasas de cambio promedio en un cierto espacio de una variación finita, ¿no? Entre x y x más delta x. Entonces ha pasado, ha transcurrido un delta x de, por ejemplo, tiempo, si x es el tiempo. Entonces será promedio y las instantáneas. Entonces aquí dice, la distinción es similar a la que existe entre una secante y una tangente, una curva. Cuando estábamos definiendo la pendiente de una curva, hemos visto la diferencia entre una secante que toca dos puntos de una curva. Entonces, entre esos dos puntos trazamos una línea y a esa le llamamos la secante. Pero si la recta toca en un solo punto, eso decimos que es una tangente. Entonces, la una es en ese instante, la tangente es instantánea, digamos, ¿no? Lo que sucede en ese mismo instante, eso es una tangente, toca en un solo punto. Pero si es lo que pasó entre un punto y otro, dos puntos, entonces hablamos de una secante en la geometría y de promedio en el caso de la tasa de cambio. Entonces vamos a ver primero lo que es una tasa de cambio promedio. Dice, si y es una función de x, entonces la tasa de cambio promedio de y con respecto a x en el intervalo desde x hasta x más delta x está dado por tasa de cambio promedio igual delta y partido por delta x. Aquí estamos, un primer ejemplo para darnos idea de qué es lo que es una tasa de cambio promedio. Dice, si le administra un medicamento, por ejemplo, una píldora a un paciente y se controla mediante muestras de sangre, o sea, se monitorea se monitorea la concentración del medicamento en la sangre del paciente, o sea, para saber con qué rapidez está entrando ese medicamento, para saber con qué rapidez actúa. Entonces cada 10 minutos sacan una muestra de sangre y van al laboratorio y ven qué contenido de la concentración del medicamento en la sangre del paciente. Entonces, quiere conocer la tasa de cambio, con qué rapidez está entrando el medicamento en la sangre. Dice, en el intervalo de 0 a 10, o sea que los primeros 10 minutos después de que a los 0 le dieron el medicamento, después en los primeros 20 minutos, y después, como un tercer ejemplo, entre el minuto 100 y el minuto 110. Entonces, estos son los valores que se han obtenido cuando primero sacaron. No había nada de medicamento, desde luego, porque recién le dieron el medicamento, ¿no? La grafía. A los 10 minutos ya mostraba una concentración de 3 miligramos, a los 20 una de 18, a los 30 ya 39, a los 40, 57, etcétera, etcétera, hasta los 120. A los 120 se dejó de monitorear. Entonces vamos a ver, en lugar de mirarlo aquí, vamos a ver aquí que dice una nueva interpretación de la derivada, y hemos visto que la derivada y' igual a y' de x nos ayuda a determinar la pendiente de una curva en cualquier punto. A su vez, veremos posteriormente cómo determinar con esta interpretación los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la curva. Eso no hemos visto todavía. Nos va a ayudar, este hecho de la pendiente nos va a ayudar a determinar en qué zonas la curva está creciendo y en qué zonas la curva está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver después, pero ahora queremos que la derivada también se puede interpretar como la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra. Definimos la rapidez de cambio
de Y con respecto a X en el intervalo entre X y X más delta X como la tasa de cambio promedio de Y con respecto a X. Entonces, si Y es una función de X, la tasa de cambio promedio, TSP, sería delta Y partido por delta X, donde delta Y es lo que creció Y y delta X es lo que creció X. Entonces, delta Y se llama el incremento en Y, la cantidad en que ha cambiado Y, y delta X se llama el incremento en X, la cantidad en que ha cambiado X. Entonces, delta Y es el cambio correspondiente en Y cuando X cambia en delta X, ¿no? Entonces, en el intervalo que va de X hasta X más delta X. Para aclarar el concepto en el texto, página 93, se estudia el ejemplo de un medicamento administrado a un paciente, por ejemplo, un comprimido. El médico quiere saber la rapidez con la que el medicamento pasa a la sangre en las primeras 2 horas, por ejemplo, en los intervalos que van de 0 a 10 minutos, es decir, recién administrado el medicamento, B de 0 a 20 minutos, es decir, los 20 minutos desde que el paciente se tomó la medicina, y en el intervalo que va de 100 a 110, que es casi al final del tiempo de control. En todos los casos se supone que se empezó a contar el tiempo cuando el paciente se tomó el comprimido, o sea que constituye T igual 0. Se le sacan las muestras de sangre del paciente al comienzo y cada 10 minutos en el laboratorio se mide la concentración C del medicamento en miligramos por centímetro cúbico. Entonces, para el primer intervalo de 0 a 10, para T igual 0, la concentración fue de C igual a 0. Podemos mirar esto acá. Para T igual 0, la concentración era igual a 0. Y para T igual 10, la concentración era 3. Ya que recién lo había tomado, y en T igual 10 minutos, la concentración fue de C igual 3 miligramos por centímetro cúbico. Entonces, vamos a tener la tasa de cambio promedio en este intervalo, va a ser delta C partido por delta T, donde delta C es el cambio en C, que es C al final menos C al comienzo del intervalo. C al final es 3 y C al comienzo del intervalo es 0, ¿no? Porque es el intervalo de 0 a 10. Entonces sería la concentración para 10 minutos menos la concentración inicial, a 0 minutos. Y el tiempo transcurrido es el tiempo final, 10 menos el tiempo inicial, 0. O sea que puesto en números sería 3 menos 0 partido por 10 menos 0, o sea 3 partido por 10 o 0,3 miligramos por minuto. Eso es lo que dice la tasa de cambio promedio. Es decir, esta es la explicación. Durante los 10 primeros minutos, el medicamento ha estado entrando al torrente sanguíneo del paciente con una rapidez de 0,3 miligramos por minuto, en promedio. O sea que las unidades de esta rapidez de cambio son miligramos por minuto, ya que el tiempo está dado en minutos. ¿Sí? Entonces la rapidez de cambio sería miligramos por minuto, y como se refiere a un intervalo grande, entonces decimos que es el promedio, porque puede ser que al principio haya entrado muy poquito, después se ha ido haciendo cada vez más rápido, pero en promedio ha entrado en ese tiempo, en los 10 primeros minutos, ha entrado, si fuera constante, habría entrado en cada minuto 0,3 miligramos. Es un promedio. En los 20 primeros minutos miramos entonces para T igual 20, aquí para T igual 20 ya estaban 18 la concentración, y lo vamos a comparar con el 0, de 0 a 20, vamos a comparar con el 0. Entonces aquí tenemos, en T igual 20 la concentración C fue de 18, según la tabla del texto, y por lo tanto la tasa de cambio promedio también delta C partido por delta T, la concentración al final menos la concentración al comienzo del intervalo, partido por el incremento del tiempo. Entonces 18 menos 0 partido por 20 menos 0. O sea que va a ser 18 partido por 20, 0,9 miligramos por minuto.
Es decir, que si para sacar el promedio se toman en cuenta los primeros 20 minutos, al principio para el promedio hemos tomado en cuenta solo los primeros 10 minutos. Y ahora para este otro promedio vamos a tomar en cuenta los primeros 20 minutos. Entonces ya la tasa de cambio promedio con que el medicamento entró a la sangre fue de 0,9, mucho mayor que la otra de los 10 primeros minutos, ¿no? O sea que en ese proceso se aceleró. Y el promedio nos da también 0,9 miligramos por minuto. En el tercer intervalo, de 100 a 110 minutos, para t igual 100, vamos a mirar, para t igual 100, 113, y para t igual 110, 104. Para t igual 100 minutos, la concentración fue de 113, para t igual 110, fue solamente de 104 miligramos por minuto. De esta manera, en el intervalo de 100 a 110, la tasa de cambio promedio de tasa a partir de delta T fue la concentración al final menos la concentración al comienzo del intervalo. O sea que va a ser 104 al final menos el comienzo 113. Y el tiempo al final menos el tiempo al comienzo. Tiempo al final 110 menos tiempo al comienzo 100. Va a ser 110 menos 100, que nos da, aquí al restar queda menos 9 y aquí queda 10. O sea que va a ser menos 0,9 miligramos por minuto. Aquí en los penúltimos 10 minutos, todavía queda otros 10 minutos, ¿no? En los penúltimos 10 minutos, la concentración del medicamento ha estado disminuyendo, negativa, en 0,9 miligramos por minuto. O sea, eso quiere decir que el efecto del medicamento ya está pasando, ¿no? Porque está disminuyendo la concentración en la sangre. Este ejemplo muestra, además del concepto nuevo de la tasa de cambio promedio, que los métodos de cálculo también pueden ser interesantes en el ambiente médico, por ejemplo. O sea, no solamente para ingenieros y economistas, sino que también, de repente, a los médicos también les interesa conocer qué cosa es una tasa de cambio. Entonces, este concepto que estamos viendo ahora se llama tasas de cambio, velocidad y marginales. Estos son dos nombres de la tasa de cambio. La velocidad le dan los físicos, los que hacen física, el movimiento de los cuerpos le llaman velocidad, que vamos a verlo después. Y los que hacen economía le llaman marginal. Así, si están hablando, por ejemplo, del costo de alguna cosa, dicen el costo marginal. Después, si están hablando de la utilidad, dicen la utilidad marginal. Entonces, estos son dos nombres que tiene la tasa de cambio, que es el nuevo significado de la derivada. Entonces, hemos visto el primer ejemplo y alguien hizo una curvita. No tenemos los puntos para hacer una curva, pero tenemos cada 10 minutos tenemos un punto, ¿no? Entonces podemos irlo colocando en una, abajo ponemos, ¿no? En los X ponemos el tiempo de 0 hasta 120 y en la vertical ponemos la concentración. Entonces nos resulta, si unimos entre dos puntos con una línea recta, pues sale la curva. Entonces a partir de cierto tiempo ha estado saliendo, disminuyendo. Los de 100 a 110 era este de aquí, y de 110 a 120 es este. Segundo ejemplo, ejemplo 2, dice, encontrar también una tasa de cambio promedio. Dice, si se deja caer un objeto desde una altura de 30 metros, aquí, su altura h, la altura h donde está el objeto, ha dejado caer una piedra desde arriba, desde los 30 metros, y la altura a la que se encuentra la piedra se llama h. En el instante t va variando, ¿no es cierto? La piedra va cayendo, entonces su altura va siendo cada vez más pequeñita, y en el instante t está dada por esta ecuación. H igual menos 5t al cuadrado más 30 en metros, cuando t está en segundos. Entonces se quiere encontrar
la tasa de cambio de la altura del objeto en los siguientes intervalos, del primero al segundo segundos de caída. Aquí empezamos a contar cuando tiran la piedra hacia abajo, la dejan caer. Entonces t igual a 0. Entonces no para t igual a 0, sino que la tasa de cambio, la rapidez con la que estuvo disminuyendo la altura entre el primer segundo y el segundo segundo. Una segunda medición, lo que pasó entre el primer segundo y medio segundo más, en ese medio segundo de intervalo. Y la rapidez con la que cambió entre una décima de segundo, ¿no? Cuando estaba ya un segundo cayendo y cuando tenía 1,1 segundos de caída. ¿Cuánto disminuyó la altura? Queremos calcular entonces eso. Y dice, usando esta ecuación, encontramos el valor para t igual 1, para t igual 1,5, para t igual 1,1, para t igual 2. Podemos encontrar, poniendo el valor de t aquí, el valor de h para cualquier valor de t. Tenemos entonces esta tablita que nos hemos hecho y que nos ayuda a responder las preguntas. Vamos a irnos aquí. Segundo ejemplo, aquí está un edificio que debe ser de donde han dejado caer la piedra. Tiene cuánto tiene de altura. Podemos saber cuando t igual a 0, h de 0 va a ser 30. Entonces tiene 30 metros de altura este edificio. Para t igual a 0 la tenía en la mano y abrió la mano y empezó a caer. Para t igual a un segundo estaba por aquí, pasando 3 pisos más abajo. Para t igual a 1,1 siguió cayendo un poquito. Para t igual a 1,5, para t igual a 2 segundos, estaba casi en el suelo, digamos. Entonces iba cayendo cada vez más y nosotros estamos calculando la altura para cada uno de esos tiempos, ¿no? Y eso está en esa tablita. Entonces queremos saber lo que pasó entre el primer segundo, desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿con qué rapidez disminuyó la altura entre el primer segundo y el segundo segundo? Y después también con qué rapidez cambió la altura si tomamos en cuenta solamente medio segundo. Desde el segundo 1 hasta el segundo 1,5. Y si tenemos en cuenta solo una décima entre el segundo 1 y el segundo 1,1 de caída. Y también aquí vamos a hacer un adicional si solo han pasado 5 centésimas de segundo, o sea, media décima. Utilizando la expresión de la altura, esa es la tabla, ya hemos visto cómo se hace la tabla. Para el tiempo igual 1, 25, para el tiempo 1,05, podemos hacer, aquí ponemos, cambiamos. Aquí, ahí, pero vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero poner esto en el centro, pero bueno, tenemos que ver uno o tenemos que ver otro. Tenemos la expresión de la altura es para 1, entonces hacemos 1 igual, entonces hacemos menos 5 a 0 al cuadrado más 30 igual 25. Entonces aquí tenemos para t igual a 1 tenemos 25 y quiero poner, a ver, vamos a... Mira cómo resuelve en la calculadora. ¿Cómo? Pone menos. Ya se ve. Entonces, lo que yo quería era ver, poner aquí en la pantalla grande, para dejar de compartir un ratito esto. Entonces ponemos esto en la pantalla grande, así, para que se grabe así, porque si no se graba y no se ve nada. Entonces tenemos para 1 igual, flecha arriba,
igual a 25. Después para 1.05 igual 1.05 es 21/20, que es flecha arriba, nos da la altura h igual 24,4875. Para 1,1, 1.1 igual da 1.1, flecha arriba, la altura vale 23,95. Eso es para 1.1. Después para 1.5 igual 3 medios, 1.5, flecha arriba, y la altura vale 18,75. Y para 2 igual, la altura vale 10. ¿Sí? Entonces vamos a volver a compartir. Pues así sale mejor la grabación, porque si no, en la grabación no se ve lo que estamos haciendo. Aquí entonces, aquí está la tablita. 25 para 1, 24,4875 para 1,05, para 1,1, 23,95, para 1,5, 18,75 y para 2 salió 10. Entonces, para el primer intervalo, los intervalos eran de 1 a 2, de 1 a 1,5, de 1 a 1,1, cada vez más chiquitito, vamos haciendo el tiempo aquí en el intervalo de 1 segundo, aquí en el intervalo hay solo medio segundo, aquí en el intervalo hay 0,1 segundos, una décima de segundo, y aquí hacemos media décima, o 5 centésimas también. Entonces, para el primer, la tasa de cambio va a ser delta H partido por delta T, va a ser H al final, H de 2, menos H al comienzo, H de 1, entonces va a ser H de 2, que vale 10, menos H de 1, que vale 25, partido por delta T, que es 2 menos 1, 1. Entonces, va a ser menos 15 metros por segundo si tomamos en cuenta el intervalo que va entre 1 y 2. Ahora, si tomamos entre 1 y 1,5, la h a 1,5 menos h a 1, final menos inicial, partido por 1,5 menos 1. Y aquí entonces, para h igual a 1,5 da 18,75, menos para 1 que daba 25, y abajo nos sale 1,5 menos 1, da 0,5. Si calculamos eso, ya no sale 15, sino sale 12,5. Menos 12,5 si tomamos en cuenta solo medio segundo. ¿Qué pasa si tomamos en cuenta una décima de segundo? Va a ser la altura para 1,1 menos la altura para 1 segundo, partido por el tiempo transcurrido, que es 1,1 menos 1. Entonces va a ser 23,95 menos 25, y abajo vamos a tener 0,1, la décima de minuto. De segundo, perdón, décima de segundo. Entonces, calculado, ya da menos 10,5, si tomamos en cuenta una décima. Si tomamos en cuenta media décima, vamos a tener la altura para 1,05 menos la altura para 1, partido por el tiempo transcurrido, que son 5 centésimas, o media décima, ¿no? Entonces sale menos 10,25. Si tomamos en cuenta solamente 5 centésimas de segundo. Así, si tomamos en cuenta un intervalo de 1 segundo, la rapidez con la que está cambiando la altura es de menos 15. Para un intervalo de medio segundo, la rapidez de caída es menos 12,5. Si tomamos en cuenta una décima, va a ser menos 10,5. Y si solo tomamos en cuenta 5 centésimas, va a ser 10,25. Aquí dice 10,75, pero está mal. Hay que cambiar por
2. Aquí poner un 2. En todos los casos, la tasa de cambio es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque la altura está disminuyendo, ¿no? Entonces la rapidez con la que disminuye la altura, por eso sale negativa. Entonces decimos la rapidez con que está cambiando es menos tanto. Y eso quiere decir que está disminuyendo. Cada vez está más cerca del suelo. En física, a la rapidez con la que se mueve un objeto en un intervalo finito la llamamos velocidad media. Y le ponemos v de velocidad, de corta, y arriba le ponemos una rayita, que quiere decir media, en un intervalo finito. Por ejemplo, un segundo, de medio segundo. Entonces, en el intervalo de 1 a 2, la velocidad media es de menos 15, simplemente poniéndole ya la velocidad media. En el intervalo de 1 a 1,5, la velocidad media es menos 12,5, para una décima de segundo es menos 10,5 y en el otro es menos 10,25. Entonces, la velocidad media va cambiando porque el tiempo que consideramos es diferente, ¿no? Aquí todo un segundo, medio segundo, una décima, media décima. Y si seguimos haciendo más y más pequeño el intervalo, aquí yo hice más pequeño porque tomé el 1,05, pero también en el texto había solamente para 1,01. Y dije que podíamos aumentar aquí entre medio, podemos poner también 1,05, pero así como puse 1,05, podríamos poner 1,01 más cerquita, y dice entonces aquí que podemos seguir haciéndolo como queramos. ¿Sí? Si seguimos haciendo más y más pequeño el intervalo, desde t igual a 1 a t igual a 1 más delta t. La tasa de cambio promedio, entonces si tomamos un intervalo que va desde 1 a 1 más t más delta t, va a ser, delta h va a ser la altura para 1 más delta t menos la altura inicial, que va a ser h de 1. Y abajo vamos a tener 1, el tiempo al final va a ser 1 más delta t menos el tiempo inicial, que va a ser 1. Y esto hasta que en el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces eso va a ser en el límite cuando delta t tiende a 0 de delta h partido por delta t, va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de h medida en 1 más delta t menos h de 1 partido por 1 más delta t menos 1. Y este límite se llama dh en dt, calculada para t igual 1. Y se llama h' de t. O sea que aquí lo que estamos queriendo enfatizar es que la tasa de cambio instantánea ya no había sido delta h partido por delta t, sino dh partido por dt. Y eso es la derivada. Y esta es entonces la segunda explicación o la segunda aplicación de una derivada. Entonces una derivada no solamente es la pendiente de una curva, sino que también es la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra. En este caso la altura con respecto al tiempo. Entonces eso corresponde ya a la tasa de cambio instantánea o simplemente la tasa de cambio. En física, a la rapidez instantánea con que cambia la altura, en este caso queremos saber lo que está cambiando cuando t es igual a 1 segundo. En ese instante, no desde t igual a 1 hasta 1,005, no. Queremos en un instante cuando está pasando por 1. Eso se llama la velocidad instantánea. Y es entonces la derivada.
y es la diferencia entre la secante y la tangente. Acuérdense, aquí entre las medias, las velocidades medias, tomamos en cuenta 2 puntos, ¿no? Cuando el tiempo era 1,1 y el tiempo era 1. Cuando el tiempo era 1,5 y el tiempo era 1. Entonces se apoya en 2 puntos. Y eso es una secante, es un intermedio. Entonces, cuando queremos saber lo instantáneo, entonces tenemos que irnos al límite cuando delta h tiende a 0, y esa es la derivada. Entonces, en física, la rapidez instantánea con que cambia la altura se llama velocidad instantánea, que es la derivada de la posición. O sea, la velocidad v es igual a h' de t. En general, a la velocidad instantánea le decimos simplemente velocidad. ¿Sí? Pero aquí estamos enfatizando en que se trata de la velocidad que ocurre cuando el tiempo era justo 1 segundo. Nada más ni nada menos. El tiempo era exactamente 1 segundo. Entonces, si calculamos la derivada, tenemos h de t, que es menos 30 t cuadrado, menos 5t cuadrado más 30. Entonces, la derivada de h de t va a ser menos 5 por 2 por t, va a ser menos 10t, y la derivada de 30, que es 0. Entonces va a ser menos 10t. Aquí va a ser menos, la derivada de menos 5t al cuadrado va a ser menos 5 por 2 por t. Entonces va a ser menos 10 por t en general. Y cuando t valga 1, pues va a ser menos 10 por 1, que es igual a 10. O sea que la velocidad instantánea, o la rapidez con la que disminuye la altura de una piedra, cuando tiene ya 1 segundo de caída, había sido menos 10 metros por segundo. ¿Sí? En general, si y es una función de x, la tasa de cambio instantánea de f de x con respecto a x es aquí está mezclado, ¿no? Yo debería haber puesto cuando delta x aquí, para hacerlo general. No siempre es el tiempo, entonces, si y es una función de x, la tasa de cambio va a ser el límite de delta y partido por delta x, cuando delta x tiende a 0. Entonces aquí hay que cambiar y poner no delta t, sino delta x. Así. Entonces va a ser la derivada. Entonces, con esto son 2 las interpretaciones que tiene la derivada. Y si y es igual a f de x, entonces su derivada con respecto a x es de y en dx igual a f' de x igual límite cuando delta x tiende a 0, etc. Y esa derivada significa, 1 significa la pendiente de la gráfica de f de x versus x, y también significa la tasa de cambio instantánea de y con respecto a x. El ejemplo 3 pide usar la derivada. Vamos a ver qué dice aquí en el ejemplo 3. Entonces era este. Aquí estamos viendo qué pasa, estamos haciendo nuestros ejercicios, ¿no? Siempre hacemos experimento y podemos ir calculando haciendo un delta t más chiquitito. El primero era 1 segundo cuando era de 1 hasta 2. El segundo delta t era 0,5 cuando era desde 1 hasta 1,5. El tercer delta t es 0,1 cuando es desde 1 a 1,1. El otro ahora no es, este es distinto, es desde 1 hasta 1,01 para una centésima, para un milésimo, para un 10 milésimo. Para cada uno de esos podemos ir calculando
delta H partido por delta T y va a ser, Disculpe, ingeniero, va a disculpar que lo corte, no se le escucha un poco bien. se me escucha muy poco, qué horror. Ya porque estoy a 5 o 6 centímetros del micrófono. Entonces, se va a ir haciendo cada vez más chiquitito aquí para un 10 milésimo de segundo, o sea, entre un segundo y 1,0001, la altura ha variado en menos 10,00005. Entonces, si seguimos achicando, el límite, cuando prácticamente valga el delta t valga 0, va a ser menos 10, que es la derivada. Entonces, delta h partido por delta t se acerca a menos 10. De la tabla parece razonable concluir que la tasa de cambio instantánea de la altura para t igual a 1 es menos 10 metros por segundo. Entonces, definimos la tasa de cambio instantánea así. El instantáneo va a ser si y es una función de x, entonces el límite de delta y partido por delta x, el cambio de y cuando x cambia de x hasta delta x, cuando delta x tiende a 0 va a ser este límite. Y este límite es la definición que acabamos de dar, es el mismo límite de la definición de la derivada de f de x. Esta es una observación importante, ya que hemos llegado a la segunda interpretación más importante de la derivada. Interpretar como una tasa de cambio instantánea de una variable con respecto a otra. Por eso resumimos lo estudiado respecto a la derivada diciendo que esta expresión de y de x igual a f' de x igual al límite significa por un lado la pendiente de la gráfica y por otro la tasa de cambio instantánea de y con respecto a x. En lo que sigue diremos tasa de cambio para significar la instantánea. O sea que ya no vamos a hablar de instantánea, vamos a hablar de tasa de cambio y nos vamos a estar refiriendo a la instantánea. Y al revés, cuando estemos hablando de la otra, vamos a hablar de tasa de cambio promedio. Entonces eso es cuando se trata de un intervalo finito, ¿no? En cambio aquí la tasa de cambio instantánea se trata de un intervalo infinitamente pequeño. Con esto volvemos al problema de encontrar la tasa de cambio y había sido entonces la derivada, menos 10 por t, y cuando t vale 1, entonces va a ser menos 10 por 1 igual 10. A esa tasa de cambio en particular la llamamos velocidad instantánea del objeto que cae cuando t igual a 1. Se nota que la velocidad negativa indica que la altura del objeto está decreciendo, ya hemos visto, y entonces esto dice el uso de la derivada para calcular la velocidad da cabida a una amplia variedad de problemas de física y de ingeniería, ¿no? Entonces ya se ve que la física, sin la posibilidad de utilizar la derivada como tasa de cambio instantánea, está perdida, ¿no? Porque no tiene otra forma de hacerlo en forma de algebraica. Entonces, por eso es que los físicos y la ingeniería se afanan tanto por aprender cálculo, porque les da la posibilidad de calcular uno de los más importantes objetos del estudio de la física, que es la velocidad, la rapidez con la que cambia la posición de un objeto. Claro que en ese caso es un poco más, esto simplemente es caída, siempre va la velocidad en el mismo sentido, y en general la velocidad va cambiando de dirección, ¿no? Entonces, hablamos de un vector velocidad que tiene varios componentes.
Ejemplo 3. El uso de la derivada para encontrar la velocidad. Dice, en el instante t igual a 0, un nadador salta desde un trampolín. Entonces, hace 1, 2, 3 y salta. Y en ese punto hay alguien que aprieta su reloj, ¿cómo se llama? Para empezar a contar el tiempo, ¿no? Entonces, para t igual a 0, el nadador salta del trampolín. Este trampolín tiene 10 metros de altura y la posición del nadador cuando va cayendo está dada por esta ecuación. H de t igual menos 5t al cuadrado más 5t más 10. Para t mayor o igual que 0, porque se echó a andar, se echó a caer, se saltó cuando t igual a 0. Entonces, cuando t igual menor que 0, no sirve. Vamos a ver qué hay aquí. El ejemplo 3 pide usar la derivada para encontrar la velocidad con la que un nadador que salta de t igual a 0 del trampolín toca el agua. Entonces aquí está el trampolín, el nadador saltó porque la tabla se para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, saltó aprovechando hacia arriba y después empezó a caer. Entonces la posición del nadador al saltar es h de t igual menos 5t cuadrado más 5t más 10. Para t igual a 0, h de 0 vale 10, que es la altura del trampolín. Entonces hay dos preguntas. La primera dice, ¿en qué instante toca el agua? Queremos saber cuándo tocó el agua el nadador. Y segundo, ¿cuál fue su velocidad al tocar el agua? Entonces, la primera se puede contestar de la siguiente manera. El nadador toca el agua cuando h de t es igual a 0. ¿Claro? Porque h es la altura que se cuenta desde el nivel del agua. Entonces hacemos menos 5t cuadrado más 5t más 10 igual 0. Y entonces el t que calculemos nos va a dar el instante en que toca el agua. Entonces aquí sacamos menos 5 de factor común, va a ser t cuadrado menos t menos 2 igual 0. Entonces resolvemos esta ecuación. T cuadrado menos t menos 2 igual 0. Se puede factorizar en 2. T menos 2 por t más 1. Dos soluciones. O sea que el nadador tocó 2 veces el agua. No puede ser. Entonces aquí queda t igual a 2 y t igual a menos 1. La última solución, t igual a menos 1, no sirve para el problema, porque el problema recién comienza cuando t es mayor o igual que 0. Aquí está. Se empezó a contar cuando t igual a 0. Entonces la ecuación vale para t mayor o igual que 0. Entonces, de estas dos soluciones, para nuestro problema del nadador que se tiró de arriba del trampolín, solo vale esta solución. Y entonces quiere decir que tocó el agua cuando t era igual a 2, o sea, cuando llevaba 2 segundos volando, ¿no? Desde que soltó del trampolín, se empezó a contar y cuando dio 1 segundo estaba cayendo y cuando dio 2 segundos seguía cayendo, pero tocó el agua. Y la segunda pregunta es, ¿qué velocidad tenía este nadador cuando la velocidad instantánea cuando tocó el agua? Entonces, para calcular la velocidad instantánea, la tasa de cambio instantánea, ¿no es cierto? Tenemos que calcular la tasa de cambio instantánea, que es la derivada. Entonces vamos a derivar esta expresión con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces va a ser de h de t igual la derivada con respecto al tiempo de esto, de menos 5t cuadrado más 5t más 10. La derivada de menos 5t al cuadrado va a ser menos 10t. La derivada de 5t va a ser 5.
la derivada de 10 va a ser 0. Entonces, la velocidad instantánea va a ser en general menos 10t más 5. Y entonces nosotros necesitamos, para el instante en que tocó el agua, que es cuando t vale 2. Entonces, cuando t vale 2, la velocidad instantánea va a ser menos 10 por 2 más 5. Menos 10 por 2 más 5 llevaba una velocidad negativa, o sea, hacia abajo, de 15 metros por segundo. Estaba cayendo con esa velocidad. 15 metros por segundo, ¿alguien sabe cómo se...? Porque no estamos acostumbrados para saber si 15 metros por segundo es poco o es mucho. Pues la podemos convertir en kilómetros por hora. Sí, sabemos kilómetros por hora, pero que estamos acostumbrados a las velocidades de los autos. Entonces, 15 metros por segundo, multiplicamos 3.600, vamos a cambiar los segundos en hora, entonces va a ser 3.600 segundos que tiene una hora. Una hora vale 3.600 segundos, sí, porque es 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, entonces va a ser 60 por 60, 3.600. Entonces vamos a cambiar, los segundos se simplifican, va a quedar hora, y el metro queremos cambiarlo en kilómetros, entonces va a ser 1 kilómetro partido por 1.000 metros. De aquí se va a simplificar los metros y vamos a tener kilómetros por hora. Entonces para eso hay que multiplicar el 15 por 3.600 y dividirlo por 1.000. O sea, hay que multiplicarlo por 3,6. Y con eso nos va a dar 54 kilómetros por hora. O sea que el nadador, cuando cayó al agua desde el trampolín de 10 metros, llevaba una velocidad de 54 kilómetros por hora. Pensé que es artiminito. O sea que, bueno, el trampolín también es un trampolín alto. No hay normalmente un trampolín tan altos de 10 metros, ¿no? Pero 54 kilómetros por hora quiere decir que para entrar al agua tranquilo tiene que entrar bien vertical. Si entra de cabeza o de pies, pero bien vertical, porque si se pone horizontal se va a pegar un panzazo. Así de esos que, madre mía, va a quedar colorado por una semana. Entonces, 15 metros por segundo habían sido 54 kilómetros por hora. Entonces ya sabemos cómo se hace, cómo se puede utilizar el concepto de velocidad instantánea en la física. Y en la economía, ¿cómo hacemos para la economía? Dice los marginales. En la economía la tasa de cambio tiene también un significado especial. Aquí en la economía las funciones fundamentales son el ingreso, el costo y la utilidad. Todas estas tres, ingreso, costo y utilidad, son funciones de X, donde X es la cantidad de bienes producida y vendida, de cualquiera que sea el producto de que se trate, ¿no? Entonces, el ingreso depende de la cantidad que se vendió. X unidades. El costo fue lo que nos costó fabricar esas X unidades. Y la utilidad, lo que quedó en el bolsillo, por haberse dado el trabajo de fabricar ese producto, que entonces va a ser, la utilidad es el ingreso menos el costo. Las derivadas con respecto a X, donde X es la cantidad, entonces podemos decir que U es igual a U de X, donde X es la cantidad de unidades producida. Y es igual a I de X también, donde I de X es el ingreso total por ventas. Y C es igual a C de X,
costo total de producción. Entonces, las funciones fundamentales en la economía, ingreso, costo y utilidad, son funciones de X. Que X es la cantidad producida y la cantidad vendida del producto de que se trate. Entonces, estas serían utilidad, ingreso y costo. Las tres dependen de X. Y entonces sus derivadas de U con respecto a X, de U de X, la derivada de Y respecto a X, de U de Y, la derivada de C con respecto a X, que es de C de X. A cada una de estas le llamamos los marginales. La utilidad marginal, el ingreso marginal y el costo marginal. Entonces estamos hablando de la derivada. La derivada de la utilidad con respecto a la cantidad vendida, la derivada del ingreso con respecto a las unidades que se venden, y costo marginal es la derivada del costo con relación a las unidades que se vendan. Hay que tomar en cuenta que la variable X, aquí tenemos problema, es cantidad de unidades producidas, es una variable discreta, porque solo puede asumir ciertos valores, ¿no? O sea que en realidad X, el X, que es unidades producidas que utilizan en economía, no es una variable perteneciente al conjunto de los números reales, porque no puede ser cualquier número, ¿no? Por ejemplo, dice, si se trata de una empresa que vende sillas, comercializa sillas, entonces no es posible comercializar 15,48 sillas, ¿no? Pues solamente pueden ser o 15 o 16. Entonces, en ese caso, solamente puede tomar valores enteros. Entonces, a eso decimos que se trata de una variable discreta, que solo puede asumir ciertos valores. Entonces, bueno, dicen, claro, pero hay otras cosas que no son como las sillas, ¿no? Claro, si vende mesas, igual. Solo puede vender 1, 2, 5, 8 mesas, pero no puede vender 8,3 mesas. ¿Está bien? Y si vende productos al raleo, también, pues si vende harina, por ejemplo, no todo va a ser de kilo en kilo, pero también puede vender deme medio kilo, deme un cuarto de kilo, que se puede cobrar menos de un kilo y no hay problema, pero el problema es que tampoco puede vender, por ejemplo, raíz cúbica de 9 kilos de harina, no se puede, ¿no? Entonces igual sigue sin ser una variable continua. Como sería si fuera un número real, solamente puede tomar ciertos valores discretos. Entonces, a ver qué dice aquí. Esto que hemos visto, las tres son funciones de X, donde X es la cantidad de unidades y sus derivadas se llaman las marginales. Aquí está hablando de que es una variable discreta. Y entonces sus gráficas no son como las gráficas que nosotros tenemos. En realidad, cuando se trata de una variable discreta, no podemos usar el cálculo que estamos aprendiendo nosotros. Porque en el cálculo tenemos que llegar cuando delta X tiende a 0, ¿cierto? Pero aquí no nos podemos acercar, si son puntos, no podemos acercarnos más de lo que está cada punto. Entonces la gráfica sería algo así. Y no se puede acercar, o sea que solamente el cálculo solo puede trabajar con variable real, con X, que es una variable real, que se puede acercar hasta cuando delta X tiende a 0. Entonces dice aquí, en muchos problemas de negocios y economía, el número X de unidades producidas o vendidas está restringido a valores enteros positivos, como se muestra en la figura. Sin embargo,
no puede ocurrir que una venta, ay, señor, que una venta pueda hacerse en medias o cuartas unidades. Se puede imaginar uno, pero en ningún caso se van a vender, ¿cuántas? Dice aquí. En ningún caso se podría pensar en que se vendan raíz de 2 o pi unidades de producto, ¿no? Claro. Entonces se dice que la variable que representa a los objetos estos de las unidades es una variable discreta. ¿Por qué? Porque solamente puede asumir ciertos valores. Así se llama discreta. Para analizar una función de una variable discreta, temporalmente asumimos que X es capaz de tomar cualquier valor real. O sea que para poder aplicar el cálculo que estamos aprendiendo a la economía, vamos a suponer, nos vamos a inventar que X es una variable continua, o sea, números reales. ¿Ya? Entonces X sería capaz de tomar cualquier valor real en el intervalo en que estamos trabajando. Entonces estamos convirtiendo esta función de puntitos sueltos en una función así de tener una curva de función real de variable real, ¿cierto? Y entonces para esa curva sí que podemos aplicar el cálculo. Entonces dice, para analizar una función de variable discreta, suponemos temporalmente que X es capaz de tomar cualquier valor real en un intervalo dado, como se muestra en la figura de la derecha. Con esta suposición podemos utilizar los métodos del cálculo para encontrar los valores de X que correspondan al ingreso marginal, a la utilidad máxima, al costo mínimo, todas esas cosas, ¿no? O cualquier cantidad que se necesite. Posteriormente, una vez encontrados estos valores, dice que se hace, se los redondea, la solución encontrada se la redondea hasta el próximo valor válido de X, ¿no? Claro, o sea que si solamente se puede esperar que sea 5 y 6 y 7 y 8, entonces nosotros hemos obtenido algo para 7,35, entonces redondeamos al valor que sea más cercano y que sea posible. Por ejemplo, en ese caso puede ser 7. Entonces, posteriormente, una vez encontrados los valores, redondeamos la solución al próximo valor válido de X, ya sean centavos, bolivianos, unidades o días, dependiendo del contexto del problema. Esto parece que también está allá. Tenemos que encontrar la utilidad para utilizar las herramientas del cálculo. Entonces se aproxima. El ejemplo que sigue nos dará una idea precisa del significado de los marginales. Dice, en un emprendimiento, ahora que están de moda los emprendimientos, que son empresas nuevas, se ha determinado que la utilidad por concepto de vender X unidades de un producto, o sea que utilidad por ventas, sería U igual 0,001 por X al cubo menos 9 por X bolivianos. Y aquí se pide dos cosas. Primero, calcular la utilidad marginal para un nivel de ventas de 50 unidades, de 60 unidades. Y segundo, calcular el incremento de la utilidad que se obtiene al incrementar la producción de 60 a 61 unidades por mes. Entonces, lo que pasa, en cuanto se aumenta la utilidad, se aumentamos, en lugar de vender 60 unidades mensuales, vendemos 61. Solución. Para la pregunta A, la utilidad marginal es la derivada de la utilidad. Entonces, de U en dx va a ser derivando esta va a ser la derivada, va a ser entonces 0,03 por x al cuadrado, ¿no?
a ser 0,001 por 3 por x al cuadrado. Y por 3 va a ser entonces 0,003 por x al cuadrado más 9, donde 9 es la derivada de 9x. Y entonces la derivada sería 0,03 por x al cuadrado más 9. Entonces calculamos esto para un nivel de ventas de 60 unidades por mes. O sea que hacemos x igual 60. Y por tanto, la utilidad marginal va a ser 0,003 por 60 al cuadrado más 9. Y eso da 19,8 bolivianos por unidad. Porque la utilidad marginal son de U está dada en bolivianos, utilidad, y X va a estar dado en unidades, ¿no? Entonces será bolivianos por unidad. Entonces el incremento, ahora, eso es lo que la utilidad marginal. Ahora, por otro lado, el incremento de la utilidad, ¿cómo se calcula? Si estaba produciendo 60 y ahora produciendo 61. Para calcular el incremento de la utilidad de verdad, tendríamos que calcular con esta ecuación cuánto se gana cuando se venden 61 unidades y restarle lo que se ganaría si solo se venden 60 unidades, ¿no? Entonces sería la utilidad para 61, que sería 0,001 por 61 al cubo, más 9 por 61. Eso da, multiplicándolo con la regla, podríamos, ¿no? Va a dar, a ver, aquí, 61, enter, y ponemos 0,001 por answer al cubo más 9 answer igual. Pues ahora vamos a cambiar. Por un ratito vamos a dejar de compartir y vamos a ver esto. Sería entonces para 61, sería 61 igual, flecha arriba. Entonces aquí he escrito 0,001 por answer al cubo más 9 por answer, que es la función de la utilidad. Entonces igual da 775,981. Y para 60 igual, flecha arriba, va a dar 756. O sea que el incremento, volvemos a compartir, el incremento va a ser 775,981 menos 756. Entonces al restar da 19,981 bolivianos por unidad. Eso se llama el marginal. Marginal quiere decir adicional, ¿no? Prácticamente, porque nos estamos refiriendo solamente a la utilidad adicional que se obtiene por vender una más, estando vendiendo 60. Entonces, por esa una unidad, por la 61ª unidad, obtendríamos 19,981 bolivianos. Como se ve, dice el valor exacto del incremento de la utilidad y la utilidad marginal, lo que nosotros calculamos era 19,8. Entonces, la diferencia entre este, que es el valor exacto, 19,981, y 19,8, que es la utilidad marginal, son prácticamente iguales estos dos valores, ¿no?
La diferencia es tan pequeña que normalmente se calcula la utilidad marginal para tener una buena estimación del incremento de la utilidad. O sea que nadie calcula el incremento verdadero, porque es más complicado y entonces lo que se quiere tener, porque tampoco no es un cálculo exacto, ¿no? Lo que queremos tener es un cálculo aproximado. Y para eso la utilidad marginal se presta perfectamente. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que ese incremento de 19,8 a 19,98 se debe únicamente a la una unidad en que se incrementó la producción. Claro, o sea, que no es el total, digamos, ¿no? Que era 775 bolivianos, sino que solamente 19,98, que es la cantidad que se debe a al incremento, ¿no? Aquí hay una explicación, dice, en realidad la utilidad marginal es solo una aproximación del verdadero incremento, debido a que desde el punto exacto, aquí 60, aquí estamos dibujando aproximadamente la utilidad, que es así, tiene esa forma, es una cúbica, para x igual 60 y para x igual 61. Entonces, si nosotros trazamos la tangente aquí en x igual 60, nos va a dar esta diferencia rojita, desde ese punto hasta este. Y esa va a ser la marginal, U' de 60, de U en dx, calculado para x igual 60. Y el verdadero sería desde el punto para x igual 60 hasta el punto para x igual 61, aquí. Entonces, este va a ser, este que está en azul, es el incremento de la utilidad del U. Y como se ve, es un poquito más grande, digamos, pero porque se trata del incremento verdadero, 2 puntos sobre la curva de la utilidad. En cambio, la utilidad solamente está en un punto. En realidad, la utilidad marginal es solo una aproximación del verdadero incremento, debido a que desde el punto exacto de x igual 60 se ha seguido por la pendiente de la recta, claro. En lugar de seguir avanzando por la curva, hemos seguido avanzando por esa recta. Hemos seguido avanzando por la tangente, y en lugar de haber continuado por la curva de la utilidad, como se puede ver en la gráfica de la página 98 del texto guía. Aquí también está. Aquí. Entonces va a ser aquí claro, hay una diferencia entre la utilidad aquí en este cuaderno, en el texto, que es 0,0001 por x al cubo, y la que he tomado yo en el cuadernillo, que tiene un 0 menos. Entonces, crece más rápido, digamos, ¿no? Esta. Entonces, también, o sea, hay pequeñas diferencias que pueden reconocer ustedes si leen este texto. Entonces, de U en dx, la utilidad marginal va a ser 10,08 para esa función de la utilidad, y va a estar dada en bolivianos por unidad, y para x igual 60 la utilidad verdadera es 561,60, y para x igual 61 la utilidad verdadera es
571,698. De manera que la utilidad adicional que tiene muy bien, parece que se nos va acabando la hora. Desde aquí, la que yo tengo aquí, como tiene un cero menos, ¿no? Para la expresión de la utilidad. Entonces esta crece más rápido. Y se puede ver mejor la diferencia entre la curva verdadera y la línea recta. Esta aproximación que se hace, se dice que es una aproximación por la tangente, ¿no? Entonces, aquí la otra, la del texto, prácticamente no se nota. Si la agrandamos mucho más aquí está agrandada, y apenas si se nota la diferencia entre estos dos puntitos. Para x igual 60 y 61, entonces, la diferencia es tan pequeñita. Pues la función de la utilidad en este ejemplo es bastante inusual. Claro. Aquí es una explicación interesante de es así la utilidad que cada vez se va y más para arriba, ya que la utilidad continúa creciendo a medida que crece el número de unidades vendidas. En la práctica es más común encontrar situaciones en que las ventas se pueden incrementar solamente bajando el precio unitario de los artículos. Entonces, ¿de qué se trata? De que, aunque tengamos un buen producto, queda muy probablemente fuera del alcance de mucha gente. Entonces, no lo compran. Aunque les gustaría tenerlo, no lo compran. Y la única forma de hacer que más gente compre nuestro producto es bajando un poco el precio. Entonces, si bajamos el precio, más gente puede ya acceder a comprarlo. Entonces aumentamos ventas. Si queremos aumentar un poco más las ventas todavía, entonces bajamos otro poquito el precio y así otro grupo de personas más entra en posibilidad de comprarlo, lo compra y entonces aumentamos nuestras ventas. Entonces, sin embargo, dice, estas reducciones de precio son la causa de que al final la utilidad comienza a disminuir en lugar de seguir aumentando. Así sucede, entonces la utilidad ya no es una curva que se va hacia arriba todo el tiempo, sino que de repente va primero hacia arriba y después empieza a caer, porque tanto hemos bajado el precio que ya no puede aumentar, sino que disminuye. Definimos el número de unidades X que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio dado. Vamos a ver esto. Aquí estamos presentando la función demanda que hemos visto al comienzo de una de las unidades de los capítulos que hemos visto aquí en el texto, pero lo vamos a dejar aquí porque ya son las 9 y probablemente ustedes tienen otras clases. Así que nos vemos el próximo martes y por favor estudien, ya saben dónde está esto, sigan leyendo este capítulo que es muy bonito. Faltan algunos ejemplos que van a venir aquí, el ejemplo 5 y el ejemplo 6. Léanlos y lo vamos a ver conmigo un poco más a la rápida. También vayan al cuadernillo B45. Ahí está lo que estamos viendo ahora. ¿Ya? Entonces, me despido de ustedes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero.